Bueno, muy buenas tardes. Eh, un gusto estar por acá. Esta vez vamos a hablar acerca de la comercialización del GLP desde una perspectiva de la reglamentación. La intención de este rato va a ser que podamos entender un poco cómo la regulación, entenderla, no tener que ir a leerla, no tener que, sino como tratarla de masticar un poquito. Y para eso creo que es necesario entender un poco qué es el GLP, porque entendiendo un poco las cosas, uno luego comprende mejor por qué la regulación, por qué las cosas son como son, porque a veces hay requisitos, ¿verdad? Y me imagino que más de uno habrá sabido de que hay requisitos en torno al tema de la venta de GLP. La idea es abordarlo y bueno. Un gusto estar por acá. Vamos a empezar con la generalidad del GLP, que es un combustible gaseoso en su estado natural, pero que dentro de los cilindros y tanques se mantiene líquido porque está bajo mucha presión. ¿Qué quiere decir esto? Que como todos hemos visto alguna vez en un cilindro, o no sé si todos han visto, en un cilindro, pero una similitud una cosa muy similar pueden ser un encendedor, ¿verdad? Esos transparentitos también, ahí vemos como un líquido. Eso es algún tipo de GLP, pero en este caso en el que nos vamos a enfrascar va a ser en el de cilindros de gas de venta para cocción, usualmente, ¿verdad? Y de uso general. En los cilindros, si lo han visto, cuando uno lo bate está como líquido, sin embargo, a la hora de utilizarlo sale gaseoso, es por la misma cualidad que estamos hablando. Él en su estado natural está de forma gaseosa, pero en un cilindro está de manera líquida, justo como se ve aquí. Está formado por una mezcla de dos gases, propano y butano. Estos gases no tienen olor y son transparentes. En su forma natural, el propano y el butano, que forman el GLP, no tienen olor. Sin embargo, hay reglamentación que se cumple que es necesario agregarle un olor. Y es ese olor particular como a huevo podrido, muy característico que decimos huele a gas, eh, pero eso se le agrega intencionalmente en un proceso, Recope lo hace, a la hora de importarlo, lo importa sin ningún tipo de olor y a la hora de almacenarlo acá tiene un proceso en el cual lo va mezclando con este odorizante, un compuesto de azufre, que le da este olor. ¿Por qué? Para saber, para que todos sepamos cuando hay una fuga de gas y podamos reaccionar al respecto. Es peligroso el GLP. Es importante decir que no es ni venenoso ni tóxico, pero sí puede darnos náuseas y un dolor de cabeza y hasta desmayos, ya que cuando se libera a la atmósfera desplaza al aire y nos causa estos síntomas de falta de oxígeno. No es que el GLP sea tóxico, sino que, por ejemplo, si por algún motivo alguien no tiene sentido del olfato y está en una habitación cerrada, y hay un cilindro que está fugando, eventualmente ese gas GLP va a desplazar el oxígeno y por ese principio es que te vas a sentir con náuseas. Pero no es que el GLP sea tóxico como tal. Al escapar, es importante saber que este compuesto, que es un hidrocarburo, es un combustible, este, cuando se libera a la atmósfera, como hemos hablado, es gaseoso. Sin embargo, cuando este se libera en una habitación cerrada, muy importante recargar, cerrada, este gas no se va hacia arriba como el humo, digamos. Este gas tiende a irse hacia abajo porque es más pesado que el aire. Este, y es por eso la peligrosidad que tiene el GLP si no es tratado con cuidado. Es sumamente noble, es sumamente económico, pero hay que tratarlo con cuidado, principalmente por esta característica, porque cuando él fuga en un espacio cerrado donde no hay ventilación, él se va hacia abajo, como quien dice, se esconde y se queda y se queda y se queda. Y por ejemplo, un accidente típico es que en un lugar donde el fluido eléctrico no está bien instalado, hay un gas acumulado, se enciende una luz o hay un chispazo y pues por ahí sucede, por eso está escrito lo que está allí, ¿verdad?
Si lo manejamos mal puede ser peligroso porque es fácilmente inflamable, es decir, genera fuego. Pero si el fuego, entra dentro de un recipiente a presión, puede causar explosiones. Si bien es cierto, el gas puede empezar a generar una llamarada, si se concentra mucho calor en un cilindro puede salir como un proyectil, como ha pasado ya en Costa Rica. Por eso es que hay que tener eh, cuidado con el gas. ¿Para qué sirve? Sirve, ustedes lo sabrán. El GLP tiene muchos usos: cocinar, hornear, calentar agua, lavado, secado, generación de vapor, de agua caliente para industrias, eh, llama abierta, procesos industriales en general. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Se usa en cilindros, en tanques y en redes de tubería con medidores de gas, como en el agua, como habrán visto en los mercaditos, los nuevos mercaditos que se hacen, pues hay un solo gas y comparten una sola infraestructura de almacenamiento de gas y lo que hacen es mandar tubitos y pues eso lo hace bastante más eficiente, ¿no? Este, lo usa más de la mitad de los hogares de Costa Rica, eso en su forma de cilindro para cocción, ¿verdad? Cilindro portátil para cocción. Y también lo usan los restaurantes, sodas, panaderías, hoteles, vehículos, hospitales, cárceles, asilos, comedores escolares, funerarias, mueblerías, industria médica, industria de vidrio, industria de plástico, industria de alimentos y sabrán ustedes también, ¿verdad? Aquí unos ejemplos más gráficos, ¿verdad? Industrial, las vidrieras utilizan muchísimo procesos con muchísimo calor, ¿verdad? Y el combustible que utilizan para mantener ese calor es justamente el GLP y así distintos usos como cosas más de ocio. Ahora sí, eso es como un encuadre de qué es el GLP y vamos a ir por un repaso de los requisitos para vender el mismo. Requisitos para vender cilindros de GLP. Lo que hay que entender es que aquí hay distintas instituciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, el MINAE es el ente rector en combustibles e indica quién y cómo se puede vender el GLP en el país. Este ministerio coordina junto con el Ministerio de Salud la incorporación de estos requisitos en el permiso de los comercios, ¿verdad? Entonces, hay que sacar el permiso de salud y estos ya se han coordinado. ARECEP, como regulador y fiscalizador, fija la tarifa e inspecciona los comercios con permisos. Interviene con salud y los comercios sin permisos y atiende quejas y denuncias hacia los usuarios. Básicamente, lo que aquí tiene que quedar claro es que la ARECEP no emite permisos en este sector, ¿verdad? Simplemente es un ente regulador, fiscalizador de los permisos que se emite tanto el MINAE por este tema de ser un punto de venta de GLP y el Ministerio de Salud por reglamentación general. El decreto 41150 es el decreto marco general que establece la comercialización de GLP, donde donde se debe contar patente municipal, permiso sanitario de salud, incluyendo la certificación de seguridad, ¿verdad? Es muy importante por lo que le comentaba, lo que les comentaba de las particularidades del GLP, ¿verdad? Por eso es que cuando se publica este decreto, es que se relacionan estos permisos, ¿verdad? Se incluye que la obligatoriedad del certificado de seguridad esté en el permiso sanitario de salud. Y el código de comercialización es una cuestión muy de ingresar al link, ¿verdad? Que aquí se los compartimos, esta presentación la podemos compartir y ahí podrán acceder donde registrarse y estar en línea con los decretos, ¿verdad? Requisitos para vender. Con lo que comentaba del permiso de funcionamiento, ¿verdad? Con la certificación de los ingenieros, eso se precisa también en el decreto 43432, que es el reglamento de permisos sanitarios de funcionamiento, donde se indica que los establecimientos que utilicen o vendan GLP deben contar con un informe técnico de la inspección conforme emitido por el cuerpo de bomberos
Se puede solicitar por bomberos o por un profesional autorizado. Entendemos que ya hay vastos ingenieros, ¿verdad? Al inicio fue un poco complicado, no habían muchos, pero bueno, esta reglamentación ya viene desde el 2018, entonces ya hay bastantes, ¿verdad? Entonces, igual, si buscar en un colegio profesional resulta complicado, también podrían hablar con el proveedor de sus servicios de GLP, el distribuidor, si es una gasera o si es un distribuidor local, independiente, si ellos recomiendan algún ingeniero o saben de alguien que dan esos servicios y como el mercado se ha ido diversificando, pues algunos precios pues han ido siendo más competitivos, ¿verdad? Entonces les recomiendo que a la hora de enfrentarse con esta certificación, pregunten en el mercado, vean qué hay en el mercado, realmente ya ahora hay bastantes y habrán casos de casos, ¿verdad? Y habrán ingenieros de ingenieros, ¿verdad? También intenten de usar como el sentido común, por ejemplo, si van a guardar cilindros en una bodega y la bodega no necesita tener luz, no pongan fluido eléctrico y no necesitan certificación de nada porque eso no tiene fluido eléctrico, ¿verdad? Entonces pueden ser soluciones así de sencillas que les pueden ahorrar bastante en adecuar cosas, en adecuar locales y en cumplir con la normativa de seguridad para estar seguro, para que su negocio esté seguro, sus clientes estén seguros y todos en general. La vigencia de los informes serán de cada 2 años. Bueno, eso ya es una precisión de los decretos y los informes deben de mantenerse vigentes, por lo que los permisos deberá tramitar oportunamente la actualización con los bomberos o a través del profesional autorizado. ¿Qué me revisan? En la página de bomberos se publican las herramientas de revisión. Pueden verlas, ¿verdad? Puede resultar algo tedioso, pero son cosas así como una que otra reglamentación que hay que medir unas cositas, pero el resto es como muy de sentido común. Si se ven los locales que tienen como el cilindro afuera, ventilado, protegido, señalizado, los cuidados del caso, ¿verdad? Que lastimosamente hay lugares donde definitivamente es muy complicado vender, donde definitivamente hay que hacer tantos arreglos para que no sea peligroso que casi que la recomendación es que di que no, ¿verdad? Hay lugares que sí. Esa es una decisión que cada comerciante debiera de hacer, ¿verdad? Estas medidas de seguridad estas medidas son por su seguridad, más bien, porque a esto me refiero a lo que puede suceder con un cilindro, ¿verdad? Hay cilindros, cada vez los hemos sacado, todos los años vamos sacando, pero todavía hay en la calle cilindros de aluminio, cilindros muy viejos que rompen así, ¿verdad? Y si esto rompe dentro de un local, dentro de una bodega cerrada sin ventilación, puede causar un accidente. Ahora sí, vamos a ir al bloque de lo que les voy a contar un poquito del programa de calidad de gas, que es lo que hacemos en la Intendencia, desde la Intendencia de Energía, en la ARECEP, para hacer cumplir la ley y para regular la calidad y regular a los agentes de manera técnica, ¿verdad? Básicamente el programa nació con inspecciones de cilindros, entonces se inspeccionan cilindros en todas las plantas envasadoras, en muchísimos comercios, donde se ve las inspecciones de visuales, las de cantidad, muestreo de gas. Estamos haciendo monitoreos constantes de que la calidad del gas cumpla los parámetros que están establecidos en la reglamentación. Como les decía al inicio, la reglamentación la establecen los ministerios, nosotros, nuestro trabajo es asegurarnos que cumplan, ¿verdad? Y para asegurarnos que cumplan hay que medir, ¿verdad? Entonces nosotros nos encargamos de estas mediciones, que las mediciones sean confiables, repetibles, los laboratorios que contratamos y las unidades de inspección que contratamos cumplen con todas las condiciones de el ente acreditador costarricense, que es el ECA, ¿verdad? Y entre otras cosas que vemos es el precio, autorizaciones, simplemente lo preguntamos, ¿verdad? Lo tenemos muy claro, esas tres que habíamos mencionado al inicio, patente, salud y MINAE.
Cuestiones de seguridad, atendemos quejas y denuncias, más adelante lo vamos a ver. Y vemos comercios, que son comercios detallistas, ¿verdad? Distribuidores, que pueden, que algunos se dedican a comercios también, y plantas de envasado, así como recope y estaciones de servicio, ¿verdad? Básicamente toda la cadena del gas. Más adelante la vamos a ver con un dibujito la cadena del gas. Específicamente en comercios, que se interesa un poquito, será por contrato se realizan aproximadamente 480 inspecciones de calidad y cantidad de cilindros en detallistas, en comercios, ¿verdad? Eh, Funcionarios de la ARECEP inspeccionan directamente quejas y denuncias que nos llegan a nosotros, ¿verdad? Ya sea por temas de precio, maltrato, se niegan a la sustitución de cilindros o temas de informalidad, como que yo me preocupo por la seguridad, como que yo hago la inversión de tener todo bien y aquel di, pues no, ¿verdad? Entonces, esos casos son complicados, pero los hemos abordado, intentamos de hacerlo de manera con todas las instituciones, ¿verdad? Porque hay cosas que es que podemos coordinar nosotros y hacer y hay cosas que pues definitivamente le corresponde a otra entidad, ¿verdad? Con salud y bomberos se tratan situaciones de riesgo inminente y autorizaciones, ¿verdad? Ese tipo de cosas me refería. Y la resolución, la 37 del 2021, es la que establece los lineamientos para la inspección de GLP por los cuales regimos el programa. Aquí es donde dice qué y cómo medimos, ¿verdad? Esta reglamentación está a punto de actualizarse por la publicación del reglamento, como lo decían al inicio, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito del reglamento, pero no cambia, en esencia no cambia, la esencia no cambia mucho, simplemente se mejoran algunas lecciones aprendidas y algunas simplificaciones y muchísimo más importante aún, adecuarse al nuevo reglamento que salió en el 2023 y como verán esta resolución es del 2021. ¿Qué revisamos en los cilindros en los comercios? ¿Qué es lo que hacen las unidades de nosotros, verdad? O sea, no es que vemos de todo, no, ¿qué es lo que ustedes deben de esperar y no, verdad? Lo que no diga es lo que no deberían de esperar. El estado del cilindro, entonces los muchachos agarran, ven dónde están los cilindros, agarran una muestra, se van a un lugar donde puedan trabajar, consensuado con el dueño, donde menos estorben a la venta, ¿verdad? Y a las necesidades. Y ellos se ponen a ver los cilindros en detalle, ¿verdad? Le ven el material, ven fugas en la válvula, en el cuerpo, corrosión, golpes, le miden la cantidad, los pesan, andan una balanza, ¿verdad? Y los pesan cada uno. No, las inspecciones duran su tiempito a veces, ¿verdad? Pero lo importante es que ellos no se llevan nada, ¿verdad? Revisan los sellos termoencogibles, que son los que los ponen en la planta de envasado, el precio de venta al público, se marchaman aquellos que presentan condiciones de riesgos como fugas que sean de aluminio o faltantes de cantidad para que sean devueltos a la envasadora. Eso es muy importante porque, bueno, como dice abajo, se llena un acta con los resultados de la inspección que el comercio debe entregar a la envasadora para el cambio de los cilindros. Estos dos puntos son importantes. ¿Por qué? Porque los muchachos van a evaluar los cilindros a detalle y lo que midan que no cumple por cuestiones de seguridad y de cantidad, lo van a marchamar. Porque es un peligro o no tiene la cantidad de gas adecuada, ¿verdad? Ese marchamo lo colocan en el cilindro y ese cilindro no se debe de vender, ¿verdad? Ustedes o los comercios deben de gestionar el cambio con su proveedor, ya se llame ese distribuidor, para que le devuelva uno en buen estado y o bien lleno. En eso trabajamos, ¿verdad? Y así es la reglamentación. El reglamento de la ARECEP lo indica así, el que se publicó a finales del 2023 y ya entró tuvimos una muy buena acogida durante el 2024 y estamos trabajando en el 2025 también. Sobre los marchamados de los cilindros se marchaman por este
Los cilindros se marchaban por defectos de calidad y cantidad para prohibir su venta y que las envasadoras los sustituyan. Solo Arecep los pueden eliminar y nunca adquiera cilindros marchamados. Si hay un camión que tiene cilindros con esos cintillos, estos eran anaranjados y ahorita usamos unos amarillos. Pero si vean un cintillo, pues no, eso la Arecep ya veo que eso está mal, o eso está mal, o véndame otro, o simplemente no lo dejen así. ¿Qué vemos? Como les decía, las unidades al evaluar tantos cilindros, porque eso lo hacen 480 y 480 inspecciones durante todo el año en todo el país, de toda esa información que quedan muchas cosas que ahí sacamos muchas conclusiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo qué? Que en la cantidad de cilindros tenemos un gran problema. Esto ha salido ya varios años en los últimos años en las noticias, ¿verdad? Eh, Determinamos que hay un gran problema, que el 60% de los cilindros a la venta presentan problemas de cantidad por faltantes de hasta 1 kilo de GLP. Eso hemos venido midiendo desde el 2021 para acá, con estas inspecciones. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Sí, estamos en sancionatorios con las empresas. Ya las empresas han tenido sanciones al respecto y estamos en un plan de trabajo de evaluación de este año que va de enero a junio de 2025, donde ellas tienen que mejorar su desempeño. Si no, la RC procederá a aplicar eh, mayores multas que establece la ley, incluso el artículo 41 que habla de revocatoria de concesión, ¿verdad? No son todas las empresas que están en esta condición. Y, y bueno, esto lo digo porque la primera pregunta que uno dice, bueno, miden y cómo es que miden eso y qué hacemos, ¿verdad? Bueno, los sancionatorios se han hecho, todo bajo el debido proceso, todo lleva eh, su debido proceso. Ya estamos en ese punto donde, donde estamos en el plan de acción remedial final antes de la aplicación de la última consecuencia que podemos, pues, aplicar. Pero de toda la información que les comentaba, ¿verdad? Como el 60% de los cilindros presenta un problema, ¿qué les digo yo a ustedes, verdad? Porque eso no es problema de ustedes y al final ustedes venden hacia sus clientes, ustedes son la cara de los clientes. Hemos determinado que la tara promedio de todos los cilindros que evaluamos en los años anda por ahí de los 10,48 kilos. El gas, cada cilindro tiene que venir con 11,34 kilos de gas, los de 25 libras. Eso nos da una sumatoria para los cilindros que se evaluaron en el 2023 de 21,81 kilos. ¿Esto qué quiere decir? Que dado que hay tantos problemas de cantidad, ¿verdad? La recomendación que hace el ARECEP hacia otros comercios para que desde el mercado haya una presión, ¿verdad? A que esos cilindros no se terminen vendiendo, que cuando los cilindros no tengan la tara legible o no sea posible, porque son muchos, estarlos pesando y restando, porque hay que estar haciendo esas restas de taras, ¿verdad? Por lo menos que cuando usted pese un cilindro en la balanza que tenga, le tiene que pesar más de 21 kilos, ¿verdad? Porque si pesa menos de 21 kilos y si el tarro pesa 10 kilos, es porque hay menos gas, ¿verdad? Entonces posiblemente sea un cliente que se queje. Y mientras, en la medida que uno lo pueda hacer, ¿verdad? En la medida que uno, y les recomiendo que agarren al azar unos 5 cilindros, vean si salieron algunos, si de esos salieron dos malos, pues revísenlos todos o qué sé yo, o por supuesto nos pueden contactar, por supuesto estamos a la orden, pero por supuesto pueden mediar con otros proveedores, ¿verdad? Fugas, evaluamos fugas, ¿verdad? El olor a gas es una alerta de que hay una fuga de gas, no lo ignore, ¿verdad? Lo que les decía al inicio,
a propósito Recope le pone olor feo para que si hay una fuga, todos, y no es Recope, ¿verdad? Que se le ocurrió, es una normativa internacional y Recope lo hace y nosotros tenemos que estarlo midiendo para ver que se cumpla, ¿verdad? Saque el cilindro, ¿qué hacer, verdad? Saque el cilindro en un lugar ventilado y déjelo fugar. Esa es la recomendación inicial, ¿verdad? Intenten entrar en pánico y sáquelo si está en un lugar cerrado. ¿Cómo detectarlo, verdad? Utilice agua con jabón para identificar un burbujeo en la válvula u otras partes. Si hay burbujas es que está saliendo gas, ¿verdad? O sea, siempre es bueno antes de adquirir ponerle esta agua con jabón y si viene así, antes de adquirirlo, pues cambiarlo, ¿verdad? Esa es la recomendación general que se hace. Sobre las tarifas de cilindros, como sabrán, aquí les estoy comentando un poquito la parte más técnica de la RC, pero también la RC pone tarifas, ¿verdad? La tarifa de los cilindros, ¿qué es lo importante saber acá? Ellas varían cada vez que ustedes vean las noticias que varían la gasolina y el diésel, varió el precio del gas también, ¿verdad? No depende de ninguno del otro, ¿verdad? En este caso, habría que ir a ver, ¿verdad? Ya ahora las noticias ya presentan directamente el cilindro de 25, ya lo he visto que lo han hecho desde los últimos años. Entonces, también, ¿dónde consultarlas? Pues claramente, este es el link, ¿verdad? Aquí les queda. Y pues viene todo muy clarito, ¿verdad? A partir de cuando rige. Y este de aquí es el que nos interesa, ¿verdad? Vienen todos los precios, el precio máximo, hay un descuento permitido para cada agente, tanto distribuidor como envasador, y ustedes pues ahí podrán, esa información la tienen para su mejor saber. ¿Qué más les puedo decir? Tenemos un WhatsApp, este es el número, lo pueden apuntar o estos son los correos a los cuales nos pueden contactar. Eh, Otra información muy importante que tienen que saber son los sellos termoencogibles, son estos los que tienen que ver estos y nada más que estos, porque si ven unos distintos a estos es de alguien que trasegó cilindros, ¿verdad? Práctica que cada vez se ve un poquito menos, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Eso es muy importante, esos cilindros tienen que estar en buen estado, intactos, bien amarraditos, bien puestitos, no manipulados, ¿verdad? Porque si no es sinónimo que alguien los toqueteó. No reciba cilindros de aluminio de las envasadoras o de su proveedor, no los reciba. De sus proveedores no los reciba, ¿verdad? Intente no recibirlos porque es un cilindro que se ha demostrado que ya no cumple con las características mínimas de seguridad. Cilindros que ingresaron al país hace muchísimo tiempo y que son los que fallan más a menudo en el cuerpo del, del material, ¿verdad? Del cilindro. Cambio de válvulas, es importante que no se cobra, ¿verdad? Por regulación de la ARECEP no se cobra, está reconocido, a las empresas se les reconocen las válvulas, entonces esta se gestiona con su proveedor, pero la misma no se debe de cobrar. Más adelante vamos a ver una filmina al respecto. Voy a hablar sobre, eso es más o menos sobre los ejes y los temas que vemos en la parte más de calidad de gas, lo que hacemos como el día a día. Ahora les voy a comentar sobre el reglamento que se publicó, como ven, a finales del 2023, donde todo el año pasado estuvimos trabajando en la implementación del mismo. Pues viene a establecer en un mejor instrumento, que es un reglamento oficial del ARECEP, todas las buenas prácticas de fiscalización que veníamos haciendo y viene a ordenar muchas cosas, muchos aprendizajes que habíamos recopilado de todos estos años de trabajar en la calle con todos los agentes, ¿verdad? Para, para un mejor orden, para una optimalidad del mercado. El objetivo de este reglamento es regular las condiciones técnicas, comerciales, contractuales y de desempeño que rigen para la cadena de prestación del servicio de suministro de gas de GLP en todas las actividades de la cadena, así como las relaciones entre los prestadores regulados por la ARECEP y los usuarios de este servicio.
establece las medidas regulatorias necesarias para que se brinde en forma óptima y continua, garantizando el abastecimiento en todo momento al consumidor final. Entonces, si ven, es como todas las relaciones y de cara hacia el usuario, ¿verdad? Eh, el reglamento pues tiene de su alcance, ¿verdad? Que está en la prestación, las condiciones y responsabilidades de los prestadores, requerimientos técnicos y de interconexión con los equipos, instalaciones, régimen comercial, que tiene que venir, cómo se hace la lectura en mi comercio, cómo se hace la medición en mi establecimiento, en mi restaurante, en lo que sea, ¿verdad? Cómo debe ser la facturación, la suspensión del servicio, aplicación del régimen tarifario y otras actividades. Régimen contractual en la prestación del suministro, derechos y obligaciones. Un poquito de los agentes, la cadena del GLP empieza en el Recope, que es el único importador y el, que, el único agente que puede vender al por mayor en el país, o sea, en camiones grandes, ¿verdad? Luego están las plantas envasadoras, que son las que le compran a Recope para que la envasen o la hagan llegar a los clientes en las distintas maneras que necesitan, ¿verdad? Este, Luego siguen los distribuidores, que es quien, una vez envasado el cilindro, es quien se encarga en las rutas de distribución de llevarlo a todo el país. ¿Por qué? Porque solamente hay 11 plantas de envasado, ¿verdad? Las cuales están concentradas en el Atlántico y el centro del país. Y el gas se consume en todo el país. Entonces, este agente es el de las rutas de distribución que se encarga de colocarlo en todo y cada uno de los lugares. Los transportistas y granel son aquellos que se encargan de llevar el gas de un punto A a un punto B. Por transportistas entendemos los que llevan el GLP de Recope a una planta envasadora y de granel de planta envasadora a alguien que tenga un tanque en, en su local. Este, o estos que le decía, como los mercaditos, ¿verdad? O estaciones de servicio. Esta es la estructura del reglamento. Voy a ir un poco, pues, sin entrar en tanto detalle en el reglamento porque es bastante extenso. Sin embargo, lo importante es como que entiendan que tiene, que es más o menos lo que contiene, qué es lo que se intenta de escribir, ¿verdad? Y qué es lo que se intenta de poner para qué. Para que si hay una gestión si hay una disputa entre agentes, se pueda hacer una gestión del ARECEP más eficiente. Ya haya un documento escrito que diga, no, es que usted tenía que cumplir con esto, ¿verdad? Entonces se hace una sección de envasado completo, ¿verdad? Donde se habla sobre la propiedad de los cilindros, la responsabilidad del mantenimiento de los mismos, así junto con así condiciones para los distribuidores, condiciones para los comercializadores, sobre la propiedad de los cilindros, cilindros que no pertenecen a los concesionarios, responsabilidad sobre los cilindros y sellos, reposición de cilindros en mal estado y con defectos de cantidad. Eso se escribe en el reglamento, ¿verdad? ¿Cómo yo digo? Pero es que no es mi culpa que los cilindros estén así. Entonces ahí escribimos cómo son los mecanismos de reposición, mecanismos en todas estas cositas es en lo que hemos estado trabajando en el 2024, cómo articular todo esto, ¿verdad? Porque a veces hay picos de devoluciones y a veces las plantas no tienen disponibles, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos llegado como, bueno, de un plan entonces, de un plan de una sustitución, si es que usted tiene muchos y de verdad que no es su culpa, ¿verdad? Así como sustitución de válvulas, lugares de almacenamiento, vehículos de reparto, la obligatoriedad de balanzas. La obligatoriedad de la balanza se establece en este reglamento para todos los agentes. ¿Para qué? Para constatar, es la única manera, pesando el cilindro y viendo si pesa 21 para arriba o pudiéndolo restar con la tara, es la única manera de saber si está la cantidad suficiente, ¿verdad?
Habrá quien con la práctica, ya con solo levantarlo, pues le encuentre el tino, pero habrá quien no. Obligaciones y prohibiciones de todos los agentes, ¿verdad? Relación del prestador con los agentes y usuarios. Es lo que le comentaba, ¿verdad? Información para los clientes y usuarios, centro de servicios, derechos de los clientes, responsabilidad de clientes y usuarios y prohibición de reventa de GLP. Atención de quejas y denuncias. Se establecieron medios y requisitos explícitos, tiempos y el tema de atención de fugas y situación de riesgo inminente. Todo esto se les puso por requisito a las empresas que se dedican a esto, eh, específicamente más que nada a las gaseras y a distribuidores, ¿verdad? Eh, eh, si se van a dedicar a esto, ¿verdad? Y para los prestadores no es que tenés que cumplir con un requisito más de algo, no, 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 se intentó definir un poquito mejor la regla, eso fue. Se definen los límites y se individualizan las responsabilidades entre agentes y actividades. Se establece la unidad de venta de GLP como kilogramo con transitorio, una cuestión muy técnica que beneficia mejor medirlo en kilogramo. Se reglamentó el llenado universal de cilindros. Se definieron o estandarizaron todos los aspectos comunes de quejas y denuncias en los usuarios, propiedad del cilindro, cambio de cilindros, prohibición del cobro de válvula, etc. Facilita la atención del usuario y resolución de conflictos entre prestadores con mayor respaldo legal y técnico. Facilita la aplicación de sanciones al establecer la base de todos los ejes de la calidad del servicio. Entonces, ese es básicamente el reglamento que publicamos y es como ahora nuestro marco de acción en la regulación. Esto, hasta aquí les he comentado qué es el GLP, eh, qué se necesita para vender GLP, más o menos cuáles son los ministerios, cuáles son las reglamentaciones, cuáles son los decretos, ok, el MINAE es el de los permisos. Si quiero vender GLP, no solamente es el Ministerio de Salud, no, también el MINAE, ok. ¿Por qué el MINAE? Porque hay unas cuestiones de seguridad extra, ok. Este, el permiso de salud requiere una inspección extra, una certificación extra, ok, es peligroso. La ARECEP me puede llegar a inspeccionar. No tengo que tramitar nada ante la ARECEP, más que si quiero quejarme o poner una denuncia. Este, pero la ARECEP me llega a inspeccionar, no es tanto a mí, sino es más al estado de los cilindros y a cómo se vende todo, ¿verdad? Pero más de eso, no. Y luego les comenté sobre el reglamento, que es el nuevo esqueleto y el nuevo instrumento principal de la reglamentación en el GLP. Ahora, quería yo dedicarme al rato que me queda, tal vez una media hora, para cerrar en una hora, y no sé si hay dudas y así, ¿verdad? Y abordarlas sobre las consultas más comunes de los usuarios definidas en el reglamento. Y tal vez aquí más de uno se habrá preguntado alguna, ¿verdad? ¿Quiénes están autorizados para vender cilindros? Bueno, más o menos lo hablamos. Y aquí de hecho ponemos la referencia de los artículos. Estos artículos son de nuestro reglamento. ¿Por qué? Porque justamente cuando nos pusimos a redactar el reglamento lo hicimos porque pensamos que justamente necesitábamos como un instrumento que articulara la reglamentación, porque es mucha, es dispersa y, y se confunde, ¿verdad? ¿Quiénes están autorizados para vender? Dice, solo están autorizados para comercializar cilindros las envasadoras, distribuidores y comercializadores que cuenten con el respectivo permiso de MINAE y el Ministerio de Salud. Como usuarios debemos comprar en lugares con permiso sanitario de funcionamiento, ya que eso facilita la protección de nuestros derechos, tramitar quejas y denuncias en caso que haya algún problema. Ojo, en las casas es prohibido vender cilindros. Una venta de estas es informal e insegura para los vecinos. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Bueno, lo que hablamos antes de los permisos, pero lo que quiero decir aquí es que si yo me la juego, eh,
con mi proveedor de gas, si el cilindro está malísimo o pésimamente lleno, va a costar muchísimo tramitar algún derecho mío, ¿verdad? Porque no es un negocio establecido, ¿verdad? Entonces, bueno, a eso nos referimos. Y aquí una cosa que todavía lastimosamente se da mucho es que, bueno, los reglamentos de MINAE prohibieron la venta de cilindros en casas y no es por nada, es porque es un, es un material peligroso, muy inflamable, ¿verdad? Y las casas es un lugar donde está la familia. Entonces, ambiente poco controlado. Entonces, por eso que se hizo la prohibición y por si saben, pues eso ahí es donde tienden a haber problemas de falta de cumplimiento de aspectos de seguridad, ¿verdad? Entonces es una problemática. Y bueno, un poco de quienes pueden, los que cumplen los permisos, y un poco de quienes no pueden, y un poco de a los usuarios, por qué deberían de buscar a los formalizados. ¿De quién es el cilindro? Bueno, eso es otra pregunta que la recibimos bastante. Y aquí está la referencia también. Pero ¿de quién es el cilindro? Bueno, todo este texto lo que dice es que hay dos. Los cilindros que pertenecen al servicio público y los cilindros que llamamos independientes, así los denominamos nosotros. Así los entendemos. Entonces, ¿qué son los cilindros que pertenecen al servicio público? ¿Cómo identificarlos? Bueno, aquí está la fotita. Tiene marcado el nombre de la envasadora y los colores definidos, ¿verdad? Estos no se compran, no se compran, no es que yo los compro y es mío como cuando yo compro una refri que yo la pagué y ya es mía, no. Esos usualmente se realiza un depósito que puede ser devuelto como los medidores eléctricos, por ejemplo. Entonces, si usted compra un cilindro, si usted no tenía un cilindro, se compra una plantilla o una secadora de gas, y escucha, no tengo un cilindro, bueno, voy a ir por uno. Y va a una planta envasadora o a un distribuidor, usted le tiene que decir, bueno, deme el comprobante y tiene que entender de que si yo ya no quiero más usar ese cilindro, con esa factura usted lo devuelve y le deberían de devolver el depósito, ¿verdad? Y por eso es importante pedir y guardar el comprobante. Esto es importante porque permite el intercambio y garantiza que, ojo, y garantiza que la envasadora es responsable de mantener y sustituir el cilindro y no el usuario. Entonces, como el cilindro no es suyo, el mantenimiento no le toca a usted. Los cilindros se les tiene que estar dando un mantenimiento, se tiene que estar haciendo pruebas cada cierto tiempo. No son muy seguidas, pero se les tiene que estar haciendo. Y si acceden al servicio, al cilindro del servicio público, las empresas deben de darles este mantenimiento, deben de estarlo revisando y asegurarse que siempre el cilindro que usted le llegue debe estar bien, ¿verdad? ¿Qué pasa con los cilindros independientes? ¿Cuáles son esos independientes? Son en sí el mismo cilindro, si cumplen con todas las normativas, son igual de buenos, pero la diferencia es cómo se adquieren. Si se compran y son responsabilidad del usuario que lo adquiere, o sea, si se compran por afuera del servicio público, si se lo compras por aparte, si no es de ninguna envasadora, si no dice nada de Petrogas, si no dice nada de Tomsa, si no dice nada de Z, si no dice nada de Nanogas, es porque es por afuera. Si compras ese cilindro, eso ya sí es un bien tuyo. Eso es como si compraste la refri que es tuya, ese cilindro también es tuyo, ¿verdad? Entonces es responsabilidad tuya, ¿verdad? Eh, pero posiblemente pertenecen a otras marcas y se mandan a llenar en vez de intercambiarlos. Usualmente estos cilindros, para no perderlos, se mandan a llenar, ¿verdad? Se mandan a llenar, este, habrá quien los mezcle, ¿verdad? Pero bueno, si el cilindro está en mal estado, el usuario debe adquirir uno nuevo, la envasadora no es responsable de sustituirlo, eso es lo único. Pero la primera inspección de un cilindro es cada 12 años, ¿verdad? Entonces es otra cosa que tienen que tener en cuenta. O sea, realmente los tiempos son largos. Y después de 12 años se van haciendo pruebas cada 7, cada 7, cada 7. ¿Qué es envasado universal? Yo lo mencioné antes. ¿Qué es envasado universal? Ok. Referencia artículo 60 del reglamento.
Las empresas envasadoras podrán envasar cilindros de cualquier marca, tanto de otras empresas envasadoras como de terceros. La empresa envasadora que realice el envasado de cilindros será la responsable de realizar la revisión y el mantenimiento necesario para garantizar su trazabilidad y seguridad al momento del envasado de conformidad con lo indicado en el artículo 54. ¿Cuál envasadora llenó el cilindro? Se determina por el sello plástico y no por la marca del cilindro. Es importante para reclamos. Ok, ¿qué es lo que dice aquí? Aquí lo que dice es que antes había una práctica de que solo Z llenaba cilindros de Z, solo Petrogas llenaba cilindros de Petrogas y así. Ya no. Esa política cambió hace un tiempo y se reafirmó en el reglamento, ¿verdad? Entonces, cualquier empresa puede llenar cualquier cilindro, nadie te debe negar el cilindro, el servicio, este, siempre y cuando tu cilindro esté bien, cumpla con las normas de seguridad. Si es un cilindro del servicio público, te lo deberían de cambiar o dar mantenimiento. Si es un cilindro tuyo, pues lo responsable es no llenarlo, ¿verdad? Y el responsable de haber llenado ese cilindro es el último que envasó el cilindro. En este caso de la fotita sería Gas Nacional Z, aunque el cilindro no sea de Z, pero la última que lo envasó es Gas Nacional Z. Entonces, el llenado universal es que todas las envasadoras pueden usar cualquier cilindro para vender, ¿verdad? Haciéndose responsable de que usted fue la última que envasó ese envase. Otra pregunta es, ¿cómo se realiza el cambio de válvula? Solo las empresas envasadoras pueden realizar el cambio de válvula. Los comercializadores o distribuidores pueden solicitar a las envasadoras el cambio de válvula. Importante, nunca intente cambiar la válvula ni acepte que la cambie un tercero. Es peligroso. Eso es más un consejo que otra cosa, ¿verdad? O sea, cuando se dice que solo las empresas envasadoras pueden cambiar la válvula es porque ahí se tienen máquinas para eso y es donde se tienen las condiciones necesarias por si ocurre una fuga muy grande de gas, ¿verdad? Entonces, es por eso que se dice, además de que cada válvula tiene que quedar con un soque adecuado para que no se trasrosque y para que no se hagan justamente fugas, ¿verdad? Los cambios de válvula no se pueden cobrar al comercializador o al usuario. Por reglamento, en la referencia aquí está, los cambios de válvula no se deben cobrar. Ya ahora no se deben cobrar. ¿Por qué? Porque esto ya se reconoce a nivel tarifario. A las envasadoras se les ha reconocido una cantidad de la posibilidad de que importen esas válvulas, se les dio en tarifa ese reconocimiento y a partir de ahí pues no se puede cobrar, ¿verdad? Pasa esto, pasa que a veces no tienen stock, entonces dan un programa. Eso es a lo que hemos llegado, ¿verdad? Las personas usuarias siempre deben adquirir por su cuenta el cambio del regulador para el acople. ¿Qué toca el servicio público? Lo que es del cilindro. Se considera cilindro integralmente para su uso, ¿verdad? Entonces, esta válvula sí es gratis, digamos. O sea, no hay que pagarla, no, nada es gratis en esta vida, ¿verdad? Esta válvula la cambia la envasadora, no el usuario, pero el equipo que va hacia lo que vayas a usar, llámese cocina, llámese secadora, ese regulador sí le toca al usuario. Esa es una inversión que sí le toca al usuario. Eso no está reconocido en tarifa. Si hay alguien que lo quiere dar por, por, por oportunidad de mercado, pues bien. Si hay alguien que quiere hacer una oferta ahí, pues bien. Eso ya es libre mercado. Aquí es regulado, esto no es regulado, básicamente. Y aquí la representación de que se está migrando a la válvula de acople por la válvula de rosca. Esta es más segura, esta es la recomendada, estas son las nuevitas. ¿Qué pasa si el cilindro está en mal estado o con defectos de cantidad? Llega y hay un cilindro en mal estado. Yo digo, pucha, sí. Tengo dos cilindros muy malos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Para los cilindros del servicio público, de nuevo, deben cambiárselo inmediatamente
así está escrito, en el comercio que lo adquirió y sin costo adicional. Puede solicitar cambios por fuga, por aluminio, por mal estado o por problemas de cantidad. Los clientes, los usuarios finales pueden llegar y que se cambie mientras se vea la factura, evidentemente, sí, hace poco fue que usted llegó, no, no es que fue hace una semana, ¿verdad? No, 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 ok, ahí es inmediato, ¿verdad? Es mejor si cuenta con un comprobante, con un comprobante de compra, ¿verdad? Bueno, habrá quien pues, tendrá la confianza, pero el comprobante de compra eventualmente sí es el comprobante. Para problemas de cantidad es recomendable que lo pese en el lugar y, si no, pesarlo en su casa en el momento en el que llega sin quitar el sello de inviolabilidad en la válvula. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Si usted es usuario, aquí pongámonos en los zapatos de un usuario. Si usted es un usuario que me pregunta, es qué pasa si está mal lleno. Bueno, se debería de revisarlo siempre que usted lo adquiere. Si usted va al comercio, a la pulpería o al distribuidor o a la planta de envasado y lo va a adquirir, tenga malicia, péselo ahí, antes de adquirirlo. Vea que pese más de 21 kilos, ¿verdad? Si por algún motivo, ¿verdad? Y pasa mucho, ¿verdad? Este negocio mucho de express, le llega, eh, péselo, péselo. Si no quiere que le pase, péselo. Péselo y compruébele fugas, échele bastante agua con jabón ahí a la válvula. Si no le hace fuga, pues si no le hace fuga, lo deja en la casa y péselo. Tiene que pesarle más de 21 o hacer la resta con la tarita, ¿verdad? Nunca intente o acepte que le reparen un cilindro. Un cilindro no se repara. Un cilindro con cualquier fallo o problema es peligroso y debe destruirse. Un cilindro sencillamente no se repara. Un cilindro tiene que mantener su integridad en todo momento o ya no es seguro. Si el cilindro es suyo y no es del servicio público, por eso era importante aquella definición, y está en mal estado, debe adquirir uno nuevo. El cilindro en mal estado puede entregarle una chatarrera o incluso una planta envasadora para que lo destruya. Los reclamos por cantidad sí son válidos. Si usted compra un cilindro, usted tiene, usted tiene que saber que tiene que hacer cargo del mantenimiento del mismo, pero se lo tienen que llenar bien. Eso sí, es válido. Eso es lo que quiere decir ese pago. Obligatoriedad de la balanza. Por estos artículos que están aquí abajito, señalados, las envasadoras, distribuidoras y comercios deberán contar con una balanza debidamente calibrada y con la capacidad suficiente y a disposición del cliente en el punto de venta, con el fin de que los usuarios y agentes puedan verificar el contenido neto de productos en el momento de adquirir el cilindro. En un comercio, ¿cuál balanza? Cualquiera sirve. Cualquiera sirve. Una que sea capaz de pesar más o menos más de 20 kilos, ¿verdad? Cualquiera sirve. La de las verduras, la de aquí, cualquiera sirve, cualquiera. Pero la obligatoriedad está escrita por estos artículos. Precios autorizados y facturación. Es prohibido para envasadoras, distribuidores y comercios cobrar precios distintos a los establecidos por ARECEP en cada segmento, así como realizar descuentos no autorizados sobre la tarifa. Las tarifas actualizadas las vimos, ¿verdad? Están en este link, pero las vimos la vez pasada. Es una obligación de las envasadoras, distribuidores y comercios emitir una factura electrónica por cada venta de GLP en cilindros, según los requisitos del Ministerio de Hacienda. Pero aquí hay un pero. Únicamente los comercios minoristas, y aquí es muy importante, ejemplo pulperías y cualquier negocio que quepa en pyme, que estén debidamente inscritos en el régimen de tributación simplificada, podrán emitir comprobantes simples a los usuarios finales a los que vendan cilindros. O sea, es una obligación emitir factura electrónica menos a los que están en régimen simplificado. Es importante que el usuario siempre solicite y guarde la factura o comprobante en caso de queja. Algo así se ve una factura o comprobante. Algo así se ve. Importante. Debe indicar que adquirió un cilindro. Debe de verse claramente. Fue un cilindro. Cilindro.
gas. ¿En dónde, verdad? ¿Dónde sucedió? La fecha y pues si es uno o cuántos cilindros fueron, ¿verdad? Los que se transan en caso de que se requiera una cuestión de precio ¿verdad? Importante, lo importante aquí es que no es el voucher de la tarjeta, eso no es un comprobante. El voucher de la tarjeta no es un comprobante. Lo digo porque ha pasado. Margen del comercializador, el que importa, es aproximadamente 70, casi 3 colones por litro. Se fijó, ¿cómo se fijó esto? Eso es un poco de historia. Se fijó un monto absoluto en el 2008, que eran 40 colones en ese 2008, y se ajusta una vez al año por inflación. No tiene estructura de costos, sencillamente se ajusta una vez al año. Se permite un descuento del 13% del margen, no del precio, sino del margen de esos 70 o 40 colones, un 13%, aproximadamente 1.500 colones por cilindro de 25 libras y 6.000 colones en cilindro de 100, aproximadamente un 20% de la ganancia. Es el margen. Entonces, aquí lo importante que les quiero comunicar es que existe una propuesta para cambiar esto. ¿Por qué? Porque esto se estableció como un monto absoluto en un momento del tiempo y se ajusta por inflación y empezó en 40, van 70 y pues no sigue a una mayor lógica que eso. Entonces, la propuesta aquí para la modificación es simplificar esto y acordar un monto y acordar no un monto absoluto, quitar esto de los montos absolutos que sea 70 colones, sino un porcentaje de ganancia para el comercializador, que sea un precio máximo, ¿verdad? Eso es lo que se está manejando en la propuesta que esperamos que salga este año, la cual sería comunicada. Y aquí llegamos a cuáles son mis derechos como comercio, que el distribuidor me proporcione. Usualmente entendemos que un comercializador usualmente le llega a dejar un distribuidor, o sea, un camión, ¿verdad? Cilindros en buen estado, sin fuga, debidamente llenados y con la cantidad, sellados, perdón, y con la cantidad adecuada, que me cobre la tarifa autorizada, que gestione el cambio de válvulas sin costo cuando se solicite, que me den un comprobante de pago al comprar los cilindros. Siempre puedo rechazar un cilindro defectuoso o exigir que me lo cambien de manera inmediata o en un plazo de 48 horas al distribuidor. Se establece un plazo de 48 horas, eso lo estableció el MINAE. Que el camión pase con la frecuencia acordada, también, ¿verdad? Eso es muy importante. Sin embargo, aquí hay competencia, ¿verdad? Entonces, eso es una ventaja. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Revisar y aceptar solo cilindros en buen estado para la venta. Que mi proveedor hacer lo posible porque solo cilindros buenos, ¿verdad? Eso se lo agradecerán sus clientes y será seguridad para su establecimiento. Mantener en buen estado el sello termoencogible, eso tiene que ser pulcro, ¿verdad? Porque es la garantía de quien lo envasó. Cumplir con la normativa vigente para vender y almacenar cilindros, permisos. Dar un comprobante de compra al usuario. Sustituir de manera inmediata los cilindros en mal estado o con problemas de cantidad a los usuarios. A los usuarios, recordemos que sería inmediato, a menos de que no tengan. Si no tienen, pues tampoco imposibles. Realizar los cambios de válvula a los usuarios cuando lo soliciten. Un usuario lo solicita, usted lo solicita al distribuidor y el distribuidor debería de ser ágil al respecto. Respetar las tarifas establecidas y tener el precio a la vista. Poseer balanza y pesar el cilindro usuario cuando éste lo solicite. Comprar los cilindros solo a distribuidores autorizados y con facturación electrónica. Permitir las inspecciones de la ARECEP. ¿Cuáles son mis prohibiciones? Alterar o manipular o vulnerar los cilindros, las válvulas o los sellos, eso está absolutamente prohibido.
realizar la venta al usuario final de cilindros en mal estado, con fugas, con defectos, con cantidades sin sello de inviolabilidad o sellos alterados o marchamados por la ARECEP. Eso no se puede. Realizar cobros a usuarios por sustitución de cilindros en mal estado o cambio de válvula. La sustitución de cilindros no se cobra, los cambios de válvula no se cobran. Pueden vender reguladores, o sea, el equipo con el que se pegan a la cocinita, eso sí, eso está fuera de lo regulado. Prohibiciones: realizar descuentos no autorizados en la tarifa vigente de comercialización de cilindros, comprar, comprar precios distintos a los autorizados, realizar cualquier tipo de trasiego o descarga de GLP, esto es peligrosísimo. El almacenamiento y venta de cilindros de GLP en instalaciones y predios no autorizados, eso es peligroso. La ignorancia ha matado en este caso. Atención de quejas y denuncias. Los usuarios y prestadores podrán reportar a los agentes prestadores quejas y denuncias. O sea, ustedes pueden quejarse o poner alguna denuncia. Principalmente son quejas, pueden quejarse hacia su prestador. Ese es siempre el primer camino. Las cuales no estarán sujetas a formalidades, por lo que pueden plantearse personalmente o por cualquier medio de comunicación, celular, WhatsApp, que el operador habilite para este fin, siendo suficiente que el denunciante especifique la irregularidad y su ubicación. No sé si tu proveedor es Gaceta, entonces tiene que haber un número al que usted llame y primero quejarse hacia el prestador, ¿verdad? ¿Quién te está dando el servicio? El prestador de servicio deberá poner a disposición de los usuarios los medios de comunicación físicos o electrónicos para que permita en todo momento realizar los reportes de denuncias y quejas, ¿verdad? Si el prestador rechaza dicha gestión, deberá fundamentar por escrito su decisión. O sea, si el prestador no está de acuerdo con usted, deberá de decirlo por escrito. Así está escrito, ¿verdad? En el artículo 196. ¿Qué es lo que pasa? Que si no se hace, que es lo que uno pensaría, ¿verdad? Es ya ahora escrito, ¿verdad? De manera más clara, en aquellos casos en el que el usuario no reciba respuesta de esto o la respuesta recibida no sea satisfactoria, podrá presentar una queja respectiva ante la ARECEP. Para ello deberá cumplir con los requisitos establecidos para presentar la queja publicados en la página. Ahí ustedes nos llaman y nosotros les ayudamos. Plazo de atención de quejas: todas las gestiones deberán ser atendidas por los prestadores dentro de 10, o sea, si usted se queja ante un prestador, tiene que responder en 10 días hábiles, ¿verdad? Eh, si no se ve por dónde, pues vamos hacia el ARECEP. Ese es el continuo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir? Si ante una discrepancia con su proveedor, llegan ustedes directos hacia el ARECEP, la ARECEP primero va a preguntar, ya fue donde el prestador primero, porque ese es el paso uno. Si, si fueron donde el prestador y no fue satisfactorio, van a la ARECEP. Luego, sobre atención de fugas o situaciones de riesgo, el prestador de servicio atenderá, reparará fugas de GLP y otras situaciones que presenten un riesgo inminente o situaciones de emergencia en cilindros, equipos o instalaciones dentro del límite de servicio público y contemplados en el contrato del servicio. O sea, tu proveedor, ante un problema que le pase a los cilindros tuyos, tu proveedor debería de asumir, de hacer cargo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Sin embargo, hay emergencias de emergencias y de ser necesario, según el incidente prestado, el prestador del servicio deberá coordinar con el 911, ¿verdad? Si es algo que se puede controlar y quien se hace cargo de todo, bueno, llame al proveedor, ¿verdad? O sea, quien te vendió el cilindro. Si es una emergencia muy grande, 911. El prestador del servicio deberá poner a disposición de los usuarios los medios de comunicación. Bueno, ya lo vimos. En aquellos casos en el que el usuario no reciba respuesta o la atención recibida no sea satisfactoria, podrá realizar la queja ante la ARECEP ya ahora por el reglamento. Todas estas fueron las cosas que escribimos ya de manera más explícita en el reglamento, ¿verdad? Si tengo alguna queja o denuncia, ¿cómo lo reporto en la ARECEP? Una queja, es importante saber qué es una queja y denuncia. Ya en la ARECEP, si lo vas a formalizar, es importante. Una queja es cuando el usuario quiere que se le resuelva algo, cuando quieren que se le devuelva algo, cuando quiere algo a cambio, ¿verdad?
por ejemplo, un cambio de cilindros o lo que sea, ¿verdad? Y una denuncia es cuando el usuario quiere informar de algo, pero no tiene una petitoria explícita, digamos. Se indignó por algo que vio, un camión que estaba haciendo que no tenía que hacer, tomó fotos y puede denunciar. Pero si usted quiere que se le devuelva algo a usted, es una queja, ¿verdad? Y cada uno tiene distintos requisitos eh, y se podrán comunicar a estos correos, ¿verdad? Y nosotros los ayudamos. Em, En caso de que alguna disposición emitida por los prestadores, por sus proveedores, se contrapongan a este reglamento, el prestador deberá aplicar lo dispuesto en este reglamento. Vale este reglamento, ¿verdad? Ya sea algún contrato o algo así que se contrapone con el reglamento, lo que vale es nuestro reglamento, no el contrato. Cualquier autoridad, agente, prestador o usuario ante discrepancias en materia de interpretación y aplicación de este reglamento podrá recurrir ante la recepción. Si no entienden algo, nos preguntan y nosotros resolvemos. Las sanciones, establece sanciones. Bueno, las sanciones las referencian a la ley. La ley es quien establece las sanciones realmente. Y pues básicamente, eh, pues un gusto haberles dado. Trabajo junto con mi compañera, que sería en este caso Marielena Martín. Ella es mi coordinadora y no nos pudo acompañar porque está de vacaciones en este momento, pero pues con el tema de sanciones y alguna otra contraposición del reglamento, si tienen alguna duda, pues eso es más específico de la ley, pero lo que les iba a decir es que ya aquí termina pues la parte que les quería comentar.